será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Mi nombre es Ibelice Prats Ramírez de Pérez. Me pongo el apellido de marido, pero no pertenezco a nadie, sino a mí misma. Soy nativa de la República Dominicana, de la capital, Santo Domingo de Guzmán. Mi profesión es educadora, maestra. Yo quería ser poeta y me crié en una casa de intelectuales. Mi padre era escritor, periodista, una casa llena de libros, como esta biblioteca, pero toda la casa era una biblioteca. Y yo nunca oí en mi casa, siempre lo explico eso, como quizás el factor que más ha incidido en que yo pudiera ser, además de maestra y de política feminista. Y es que yo nunca oí en mi casa que yo no podía hacer algo porque fuera mujer. Yo inicié mi trabajo educativo a los 20 años, profesora en el Liceo Salomé Ureña. Y yo creo que la educación no es un factor exclusivo de cambio, pero sí es el factor que condiciona y prepara los ánimos, el entusiasmo, la determinación, las competencias, la capacidad para que podamos ejecutar esos cambios. Y eso también hay que decirle a los niños y a las niñas dominicanos y del mundo y de Iberoamérica. Pueden lograr sus sueños, pero los sueños, contrariamente a lo que dice mucha gente, soñar no cuesta nada. No, soñar cuesta. Cuesta estudiar, cuesta aprender, cuesta trabajar, cuesta creer en uno mismo o en una misma, pero vale la pena. ¿Vale la pena? Vale la pena. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Es tiempo de mirar adelante. De recorrer nuevos caminos. De renovarse y crecer. De independizarte. Es tiempo de ponerte en movimiento. Regresa Expo Móvil. Avanza con el vehículo que quieras, nuevo o usado. Del 22 al 25 de octubre. Precalifícate desde hoy. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Mujeres sin tiempo, mujeres de este tiempo, mujeres de otro tiempo, mujeres en la vida, mujeres cotidianas, mujeres en el olvido, mujeres en la dimensión de lo eterno, mujeres en el compromiso constante de ser personas, trabajando en la construcción de una nueva humanidad, mujeres extraordinarias. 6 vidas, 6 maneras de trascender, 6 ejemplos, 6 niñas, 6 jóvenes, 6 compañeras, 6 madres, 6 abuelas, 6 mujeres, personas envueltas en sus sueños, nos cuentan infancias diferentes, diversas, contrastantes e iguales, la construcción de la persona para la vida. Yo nací en el año 1925, el 1 de marzo, aquí en esta casa, porque en esa época no se usaba ir a la clínica. Feliz, aquí jugábamos, aquí corríamos, entonces no había radio, no existía la televisión, lo que nosotros hacíamos era jugar. La cortina del palacio son de terciopelo azul. Son de terciopelo azul, y entre cortina y cortina se pasea un andaluz. 25 y un topón, y bailábamos de que se aburró. Pues yo nací en Santa Bárbara, aquí en la ciudad colonial. Tuvimos una infancia muy feliz. Mis padres eran muy apegados a nosotros. Mis 2 hermanos, mi hermana mayor, Isabel, mi hermano que me sigue, Celso. Las cosas que recuerdo con más complacencia era cuando creíamos que la Avenida de los Santos Reyes y dejábamos unas hierbitas puestas para que los camellos comieran y dejábamos agua y le dejábamos pan a los reyes para que comieran y allí nos dejaran los regalos. Eso era una tradición tan bonita. Los reyes magos, ay, nosotros cortábamos la hierba y la poníamos al lado de la cama para que los reyes vinieran, se llevaran la hierba. Así que para los camellos era la hierba. Entonces teníamos un tío que vivía aquí, que él no tuvo hijos y para nosotros era como el tío querido. Entonces nos cogía la muñequita y ponía la de arriba abajo. Y nosotros no, tío Tilo, y peleábamos, porque nos les cambiaba de que el puesto, cosas así. Ahí también era la tienda, ¿verdad? El comercio, que nosotros queríamos que nos diera dulce, galletín. Y tío Tilo nos daba una galletita amarga de pan y nosotros lo poníamos tan bravos. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos cositas dulces, caramelo, paleta, y él lo que nos daba eran galletitas de pan. Esas cosas así. Fue una infancia muy feliz, pero muy sencilla, muy natural. Nunca yo pensé que íbamos a tener ese final. Yo empecé a ir al Colegio Santa Teresita, que fundaron las excelentes profesoras Roques Martínez. Fue una enseñanza muy especializada, éramos pocas muchachitas. Yo recuerdo aquellos cuadernos de caligrafía que nos obligaban a llenar para que tuviésemos buena letra. Y yo creo que ya eso no cuenta. Nos obligaban a ir los sábados para enseñarnos cómo portarnos, cómo conducirnos en una mesa, qué hacer, qué cubiertos usar, quién se debía sentar primero. Había que esperar que el padre, jefe de la casa, se sentase primero a comer y después los demás. Nos llevaban a la iglesia y recuerdo que íbamos todas las tardes al catecismo y después se cuidaban mucho de que los domingos fuésemos a misa. Así que había una formación intelectual y una formación espiritual, yo diría que excelente. No quiero decir que se haya perdido, pero ya yo no lo veo igual. Nací en nuestro querido Salcedo el 31 de diciembre de 1935. Soy melliza, Nací en un hogar feliz. Estudié en la Escuela Pública de Salcedo. Una calidad de enseñanza maravillosa.
Ahí estudié hasta el 8º curso. Me gradué de 8º curso recibiendo el premio a la mejor estudiante. Yo creo que mi niñez fue una niñez de hasta los 9 años, prácticamente una niñez ordinaria, o sea, lo común. Desde esa edad en mi casa comenzamos a sufrir porque mi hermano mayor, al ser desafecto, como llamaban a los opositores al régimen de Trujillo, no sabíamos nunca si mi hermano podía ser muerto en cualquier momento. Porque yo a veces escribía versos y escribí uno que decía: bandera dominicana siempre libre tú serás, en la patria y donde quiera, orgullosa te erguirás. Cuando flotas en el aire se me ensancha el corazón y cuando rememoro fechas hay lágrimas de emoción. Yo siempre crecí con un gran amor por mi país. Yo nací en Santiago en el 1924, o sea, casualmente el año donde los americanos se fueron después de la invasión del 16. Mi infancia fue una infancia feliz. Nunca yo vi en mi casa ninguna actitud de violencia, de pleito, de desagrado. Desgraciadamente mi mamá murió cuando yo tenía solamente 12 años, pero esos 12 años fueron muy felices para nosotras. Nos gustaba jugar pelota, combate y bola y todo eso. Nos gustaba jugar jacks, nos gustaba jugar bolas. En Santiago le dicen bellugas o buzuaces. Otro de los juegos que nosotros teníamos era echarle agua de café en los hoyitos donde estaban las cacatas y sacar las cacatas con un cuchillo y después matarlas. A mí me gustaban las muñecas, pero yo tenía las muñecas como de adorno para ponerlas en la cama. Pero para mí mi mayor diversión era la lectura. Yo leí desde muy niña y mi papá le gustaba mucho leer, él me estimuló eso. Yo nací en Santo Domingo y nací en un año que para los que me vean le va a sonar a Paleolítico Inferior, porque yo nací en 1931. Demasiado protegida, demasiado encapsulada, por el hecho de que era hija y nieta única, porque yo era una niña, fui una niña muy enfermiza. Yo soy asmática, crónica, por herencia. Pasaba las noches sofocada, despierta. Resultado de eso, no pude ir a la escuela pequeña. Tenía tutores en mi casa, profesores y profesoras. Y yo llegué a la escuela a los 10 años, al Colegio Santa Teresita, pero ya llegué al 5º curso. Teníamos una maestra particular que venía a la casa y entonces íbamos a examinarnos a la escuela pública cuando había que hacer el examen. Entré a la escuela, al Colegio Sagrado Corazón, ya en el 5º curso. Yo era buena estudiante porque a mí siempre me gustaron los estudios, me gustaron los libros, yo tenía mucha curiosidad por todo, por saber. La terrible protección que me tenían y mi propia imposibilidad física para hacer muchos esfuerzos, deportes, y mi propia soledad de hija única, me llevaron al único territorio libre en el que yo podía expandirme, que era la lectura. Leía muchos cuentos de hadas porque mis padres, para sacarme de esa angustia terrible que da la sofocación, me querían hacer vivir en un mundo encantado que luego se derrumbó. Pero también leía todo lo que me caía en la mano. Y así yo leí, no tendría sino como 8 o 9 años de edad, la saga de Marcel Proust, En búsqueda del tiempo perdido, que evidentemente yo no entendí en lo absoluto, pero me quedó como un sustrato de belleza, de una formación estética primitiva. Todas aquellas frases hermosas, todas aquellas metáforas, pero me indujo a ser yo misma la compañera de mí misma, a jugar con muñecas, se usaba mucho en esa época las mariquitas de papel, y empecé a escribir poemas muy malos, que seguí escribiendo hasta hace unos años que decidí que stop ahí, que siguiera yo escribiendo otras cosas, pero no, ese es uno de mis pecados ocultos. Yo nací en la capital,
Aunque mi familia es oriunda de La Vega, de un campo de La Vega que se llama La Torre, pero realmente yo nací aquí en la capital, en Villa Francisca. En el 1938 estuve en la Escuela Brasil, que era la que me quedaba más cerca, ahí en San Carlos. Yo fui criada por una madrastra, una prima de mi papá. Ella no quería que yo estudiara y yo insistía en estudiar. El fin antes para una hembra o para la educación era saber cómo se trata a un hombre, y mantener a un hombre en la casa, que la mujer tenía que saber cocinar, tenía que saber planchar, tenía que saber todo lo que se hace, los quehaceres domésticos tradicionales en la casa. Yo quería aprender más de ahí, entonces ella me dice, ¿qué tú estás estudiando tanto? Deja eso del estudio. O sea, ella me desestimulaba y yo me rebelaba contra eso. Yo quería ser artista. Me gustaba el baile, me gustaba el canto. Y yo fui un día a los aficionados de Radio Televisión Dominicana, que antes era La Voz Dominicana. Y canté una canción de Toña la Negra, que se llamaba Ceniza. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido. Y me gané el segundo premio. Daban unos premios que consistían en chocolate trópico, menta ecla, salchichón cami. Entonces yo tenía una funda así, yo iba muy contenta. Y cuando yo llegué me dieron esa pela, pero una pela grande. Y entonces yo no me explicaba por qué. Entonces decían que era que las muchachas que cantaban o que eran artistas eran violadas en La Voz Dominicana. Yo no fui violada, pero sí otras amiguitas mías. Sufrían esas violaciones, pero no se las contaban a nadie, así adultos. Y se quedaban violadas por sus padres, por sus tíos, violaban por un vecino. Yo pienso que todo eso marcó mucho. No es casual mi lucha en defender a las mujeres. No es un problema de sexo, es un problema de derechos y de derechos humanos. Una aspiración era ser concertista, pianista. Yo estudié piano desde muy niña. La carrera que me gustaba era arquitectura. Tampoco pude hacer arquitectura. A esa edad uno tiene la ilusión de entrar en la universidad. Entonces entré en la universidad y hice medicina. En el año 1944 se celebraba el centenario de la independencia de la República. Y la universidad lo que hizo fue una obra de teatro. Esa obra se llamaba casualmente La Viuda de Padilla. Y entre las personas que escogieron, pues me escogieron a mí para el papel principal de la viuda. Y a Papito lo escogieron para hacer el papel principal. En ese periodo realmente nos enamoramos. Mi marido era un hombre bastante avanzado también para su época. La mayor parte de los hombres en esa época no querían que las mujeres trabajaran, pero él no se oponía. Vine a estudiar a Santo Domingo, a la residencia universitaria de las monjas carmelitas. En ese internado vivimos juntas, María Teresa Minerva y yo también. Ellas también estuvieron ahí en esa pensión. En esa época los temas políticos no se trataban. Solo quizá con alguna persona muy íntima uno podía hacer un comentario. Yo me gradué en el año 1958 de ingeniera arquitecta, porque fue el último año en que la universidad otorgó ese título. La juventud en esa época, si era mujer, quería casarse rápido para pasar de la dictadura del yugo de la casa a la
del marido. Esto yo te estoy diciendo de una parte de la sociedad, otra la vivieron diferente. Donde las mujeres merezcan, posean, conquisten un espacio, su espacio. Luego fue que a mí me casaron por la iglesia. Pero yo primero me fui porque era como un escape de mi casa. No porque realmente amaba con locura. Para mí no fue romántico. Para mí fue como si fuera una violación. Mi salida era buscar trabajo. Pero salí embarazada. Es decir, que yo tuve mi primer hijo cumpliendo casi los 17. Ser divorciada o separada también era una carga social. Esa era una etiqueta de rechazo que tú tenías. Le da un derecho a que el hombre crea que por el hecho de tú ser divorciada, de tú ser separada, eso no le impide que quiera tener relaciones contigo y que nada más te vea como un objeto sexual. Entonces tú luchas también contra eso, porque tú quieres ser de un solo hombre. Había que tener mucha fortaleza y un espíritu muy fuerte para tú entender ese fenómeno. Yo quería estudiar Derecho, pero mi papá decía que no, que las mujeres eran para la casa, para cuidar a los maridos y a los hijos, porque los hombres en esa época eran muy machistas y no entendían que las mujeres podían ocupar posiciones en los gobiernos, en fin, en las administraciones de los negocios. Yo me fui a estudiar al Instituto Dominicano Griego y ahí aprendí a escribir a máquina, taquigrafía, que ya no se usa la taquigrafía. Aprendí contabilidad, aprendí un poco de inglés también, que después más adelante tuve oportunidad de aprenderlo mejor. Y cuando salí, ya graduada de secretaria, fui a trabajar a la ESO Standard Oil como secretaria del controller. Solidaridad, aceptación del rol familiar. En el año 40 salí yo del colegio porque Patia se enamoró muy jovencita y se casó a los 17 años. Entonces eso hizo que mi padre me dejara aquí, porque él era un comerciante de esa época muy próspero y no tenía varones. Entonces él consideró que yo podía ayudarle y duré hasta el año 48 que me casé, trabajando con mi papá. El espacio para ser humanas, completas, reales, políticas, madres, servidoras sociales, luchadoras revolucionarias, defensoras de la patria. Quería ser escritora, quería ser poeta. Y al Instituto de Señorita Salomé Ureña, que felizmente a nadie se le ocurrió ponerle Doña Julia, ni Doña María, ni nada de eso. Ahí fui a estudiar bachillerato, ahí estábamos representantes de todas las capas sociales. Y por eso era, dentro de una tiranía feroz como la de Trujillo, una escuela democrática. Por esa composición social variada y porque la directora de esa escuela, la señorita Urania Montaz, tenía un modelo de república escolar donde competíamos las mejores estudiantes por diferentes partidos. Mira qué horror en un país donde solo había un partido único, el Partido Dominicano. Pero para poder competir y aspirar a la presidencia de esa república escolar por cualquiera de esos partidos, había que haber liberado hasta el tercer año de bachillerato. Yo fui presidenta de la República Escolar. Mi papá era en esa época presidente del Partido Dominicano. Y yo llegué a casa y dije, pero papá, ¿y por qué aquí no se sabe que puede haber varios partidos y que la gente compite y que tienen que competir los mejores? Creo que una de las semillitas que empezó a irritar nuestra conciencia de comparación entre lo que había y lo que podría haber en otros países y en otros mundos mejores, fue esa república escolar que funcionó en el Instituto de Señorita Salomé Ureña. En mi casa, y eso quiero relevarlo, nunca escuché y nunca aprendí que yo podía tener algo prohibido porque era mujer. Me fui a estudiar Derecho a la UAS. Yo hubiera podido decir lo mismo, que quería estudiar boxeo. Y en mi casa me hubieran dicho que quizás no podía porque era muy débil, pero nunca porque yo era mujer.
me ayudó a salir por el mundo como yo salí, a creerme que era igual que los hombres, igual no, con las diferencias que yo quiero tener con ellos, porque yo creo que mi visión del mundo y de la vida y la visión de género es mejor que la de los hombres que han estado haciendo de este mundo una porquería durante tantos años. Había empezado a trabajar. Yo no era maestra graduada, sino bachiller, pero tenía la fama de leer, ya publicaba algunos versitos malos en los periódicos. Me nombraron profesora de lengua española. Y ahí encontré la vocación me saltó así, como que esos muñecos de una caja en el aula. Y él me dijo, ¿qué tú haces estudiando Derecho? Y como yo soy así medio quijota, dejé la carrera de Derecho en 5º año con sobresaliente y me fui a aventurar a estudiar Pedagogía 4 años completos. Vidas, 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 vidas. Amor, amor, amor. Construyendo desde la guerra. Construcción desde la sangre. Construcción desde la paz. Construcción desde la esperanza. En el año 1949 me casé con Constantino Marrancini. Nacieron mis hijos, Celso, que es el mayor. El segundo se llamaba Constantino. Él murió a los 42 años de un infarto. Era médico, excelente médico. Mi tercer hijo es Alfredo, que es arquitecto, también muy trabajador y muy entregado. Y el más joven es Andrés, que es abogado. Yo me siento muy feliz de tener una familia de muchachos, y bueno, muy pocas muchachas, pero excelentes, preparados todos, estudiosos. Gracias a Dios. Esos son por los que tengo razón de vivir, por ellos. Mi segundo esposo fue Luperón Flores. Y él era una persona con los recursos necesarios para que cualquier mujer se sintiera tranquila, quieta, como dicen, porque tenía todos los lujos. Él me decía que él quería que yo dejara el correo. Y yo le decía, no, porque yo tengo un hijo que no es tuyo. Y yo no quiero pensar que un día yo te diga a ti que hay que comprarle una camisa y que tú me pongas mala cara, porque hasta ahí quedamos. Con él tuve un solo hijo, Eduardo Flores, que está muerto, padre de cáncer. Cuando yo me separé de Luperón, yo quedé sin trabajo. A mí me cancelaron porque Juan B. Mejía y Julio de Peña Bardé eran sindicalistas, que eran del 14 de junio. Ellos fueron a China, a Cuba y a la Unión Soviética. Y en cada sitio que iban se retrataban y traían libros y los mandaron a nombre mío al correo. Y me acusaron de contacto internacional entre los países comunistas. Entonces yo vivía, era perseguida, buscada, sin trabajo. Pero además de eso me enfermé. Y el niño quedó solo Giovanni y quedó solo Eduardo, porque yo era ya señalada como enemiga del gobierno y una comunista internacional. Gladys ha tenido una gran trayectoria política, siempre a favor de la lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Ha sido diputada, regidora y la primera secretaria de Estado de la Mujer. Yo me casé pocos meses después que me gradué de bachiller, con un novio que también se graduaba de bachiller en esa época, de mi misma edad, con la urgencia de la muerte de mi madre, que murió teniendo yo 17 años. Creíamos que nos queríamos y seguramente nos queríamos mucho, pero no nos conocíamos. Y fuimos creciendo en líneas divergentes. Y a pesar de que en mi época el divorcio no era muy bien visto, y si uno se divorciaba tenía que hacer después una vida de monja trapense, pero al fin yo decidí, y creo que lo hice bien, nunca me he arrepentido de eso, porque mejor es un hogar porque tuvieron mis hijos con muchas precariedades económicas, muchas, pero lleno de alegría, con poco tiempo de su mamá,
porque yo tenía que ser el papá, mamá, Espíritu Santo y Santa Claus a la vez de la casa. Eran 5 hijos que me quedaron cuando me divorcié, que fluctuaban entre 6 años el mayor y 1 mes de nacida la pequeña. Di clases particulares, como una especie de institutriz salida de las novelas decimonónicas de Charlotte Brontë. Era, bueno, una niñera, tampoco bien pagada, que entraba a las clases, tampoco a la sala, era al pantry que uno entraba a dar clases. Para mí fue muy doloroso pasar a ser de la hija de Panchito Prat y de Consuelito, querida, ñoñada, a ser esa institutriz a la que se pagaba para que preparara una materia y let's go. Yo tuve una crisis de salud terrible porque eran 5 niños que comían mucho y yo decía que siempre que no tenía apetito para que ellos pudieran repartirse un poco más. Ya mi papá también estaba en casa, daba como 16 horas de clase diaria y me tuberculicé, pesaba 70 libras y además hice una depresión brutal. Eso fue una época muy dura, pero también aprendí. Yo escribí: no huyas al dolor, él viene para darte la fuerza y la certeza. No temas al dolor, nos templa la amargura para dar al hermano su piedad en la herida. Cada herida que brota levanta perfección en nuestra vida. Entonces yo creo en eso. Mario Emilio llegó como un relámpago inesperado en la vida de una persona que se había propuesto no casarse, no enamorarse más. Cuando conocí a Mario era decana de la Facultad de Humanidades. Mario era el periodista que cubría la fuente de la UAS por última hora. Me mandaba libros y me mandaba discos. Empezó a llamarme y a recitarme poemas de Guillén. Empezó, como él dice, a dar mi cotorra, pero yo no lo tomé en serio. Hubo una gran oposición en la UAS. Ahí hubo un criterio clasista. Era un periodista, era de color, no era conocido, ¿cómo se iban a casar con la decana? Y eso a mí como que me despertó un espíritu medio belicoso y medio pugnante, ¿sabes? Digo, déjame ver entonces qué es lo que tiene este hombre que se está oponiendo tanto a él. Y empezamos a salir y nos casamos y tenemos 39 años, que Mario bautiza como de unión belicosamente estable. Pero pensamos igual sobre nada, pero eso hace la vida muy divertida. Llegó mi hijo, eso fue estupendo. Yo creía que había cerrado esa operación, la fábrica estaba cerrada. Mi Logan fue una gran satisfacción, un gran orgullo. Para mí fue un renacer verdaderamente a la vida. Yo siento que por encima de todo, ahora, quizás en ese tiempo no lo entendía, los hijos míos se sienten orgullosos de mí. Ibelice ha sido una destacada funcionaria pública. Fue diputada y secretaria de Educación. Luis era ministro de Obras Públicas de Boche. Fuimos compañeros en la universidad. Yo viajé a Puerto Rico y nos casamos allá. De ahí nos fuimos a Venezuela y allá nacieron los dos niños. Mis hijos son profesionales los dos. Son 2 ciudadanos que los eduqué conscientes de sus deberes y de sus derechos. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas.
Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. ¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. An-Nur TV. A las 4 de la mañana salimos de Salcedo, porque yo tenía en cada esquina de mi casa un calier, que desde las 6 de la mañana fiscalizaban todo lo que en mi casa se hacía, todo lo que, a donde yo iba, quién entraba, quién salía a mi casa, todo. Pero yo dije que prefería que me mataran en el jardín de la embajada y no que me fueran a buscar la tercera vez. Con todo lo que me habían amenazado, yo era la única soltera. Entonces, ¿cuál podía ser el máximo daño que me podían hacer? El día 25 de agosto salimos para Buenos Aires. Alba, la esposa de Manuel del Cabral, nos fue a buscar a Evangelina y a mí, nos llevó para su casa. Ahí estuve yo hasta que viajé a los Estados Unidos. A la policía argentina les reclamaron que me proporcionara un guardaespaldas porque tenían noticias de que iban a atentar contra mi vida. Pero eso fue el día antes de yo viajar a Nueva York. Ahí me estaba recibiendo mucha gente, los compañeros, mucha gente del Frente Unido, del Movimiento de Liberación. Mi hermano no me conocía, mi hermano mayor, hacía 12 años que no me veía. Y yo tenía 24. Comenzaron, bueno, pues las actividades en Nueva York. Como siempre, tratando nosotros de conseguir armas para podérselas hacer llegar a la resistencia en República Dominicana. En uno de mis viajes a Puerto Rico, voy yo caminando por la Ponce de León y veo que un carro casi choca con otro y me dice, ¡Sina! Mataron a Trujillo. Pero yo no lo podía creer. Yo no sé de dónde salieron los muchachos y salió todo el mundo. Mira, aparecieron banderas dominicanas. Armamos una caravana por San Juan de Puerto Rico. Los puertorriqueños se unieron. Trujillo fue una bestia tan sanguinaria que yo creo que no había un ser viviente sensible que no tratara con simpatía su desaparición. Yo regresé en enero del 62 y de ahí en adelante, pues, las actividades políticas ya del movimiento y luego del partido. Las mujeres tenemos que creer que no estamos solas. Tenemos que convertir en realidad la compañía.
Tenemos que creer en la magia que nos construye en el día a día. Vivir, vivir, vivir. Hacer, hacer, hacer. Respeto, equidad, igualdad, y el mundo cambiará su órbita. Es bueno lo que queremos las mujeres. Las mujeres queremos vivir en paz. Yo quisiera que todos tuviéramos el mismo peso ante la ley. Debemos amar sin medida nuestro país y defender sin medida también nuestros derechos. A los 47 años en que yo he dado mi testimonio en la Academia Dominicana de la Historia, porque yo consideré que esas experiencias que yo he vivido, que esa lucha que sostuvo esa juventud, que esos muertos que pesan tanto en las conciencias de nosotros, merecían ese testimonio para que las actuales generaciones distingan cuáles son los valores reales que uno debe defender. La construcción de una sociedad en libertad cuesta mucha sangre y hay que saberla apreciar. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen los ciudadanos, los nuevos ciudadanos, de mantener las libertades que han sido conquistadas a tan alto precio? Reconocimiento de traiciones para no repetir la historia. Dentro del mismo movimiento 14 de junio tuvimos un traidor, un gran traidor, Luis Henao. Luis Henao Espaillat traicionó al movimiento 14 de junio. A veces pienso si nuestro Juan Pablo Duarte estaría en lo correcto. Él era tan noble y él decía que después de la filosofía, la más pura de las ciencias es la política. Yo no sé si Juan Pablo Duarte estuviera vivo y viera cosas. Seguiría pensando igual, que es la más pura de las ciencias después de la filosofía. La política es amar a su patria, no más nada, no amarse a sí mismo, ni a su bienestar. Creo que todos tenemos obligación de darnos a nuestro prójimo en la manera en que podamos. Hay quien pueden contribuir porque tienen mucho dinero y pueden contribuir dinero, pero hay quienes pueden contribuir con su trabajo. No importa, en forma voluntaria o en forma remunerada, siempre y cuando sea un trabajo realizado con entrega, con responsabilidad, con vocación de servicio. Los jóvenes yo creo que no han descubierto todavía el por qué y el para qué tienen que involucrarse en esas luchas sociales. Se han vuelto más pragmáticos. Yo quisiera que mi ejemplo de alegría, de entusiasmo, de sentirme todavía joven a pesar de mis arrugas y mis canas, les sirva a los jóvenes y a las jóvenes que me ven para que se entienda que mi familia y yo nos sentimos mejor y somos más felices que otras de esas familias que han acumulado fortunas mal habidas y que no deben dormir tranquilas con sus respectivas almohadas. Tengo fe y confianza en los jóvenes de ahora, aunque mucha gente no la tiene. Y ahora mismo hay varios grupos de jóvenes que están trabajando para luchar por que este país sea mejor. La juventud es la esperanza de la patria. Todas contaron de su gusto por la poesía y por la música, sobre todo la clásica. Como lo describe Dedé, es muy ilustrativo. Sí, me gusta la música, pero la música suave, instrumental, no me gusta. Eso no, esa música de ahora no. Los requesones, y pim, pum, ay no. Algunas no muy tecnológicas, otras muy actualizadas. Yo tengo Facebook, yo veo mi Facebook todos los días, veo mi correo, chateo con mis hijos. Bendecir los arrebatos y perdonar los abandonos. Así no abreviaremos nada de lo que deba sucedernos y seremos capaces de desgarrarnos las vestiduras con la pena y volver a soñar con el éxtasis. Vivamos los momentos de tristeza como forma de disfrutar más los de alegría. En definitiva, vayamos hacia adelante, que la vida nos sonríe. Mi realización es ver mi familia unida.
Yo creo que ese es el gran logro de mi vida. Yo no puedo pedirle a Dios más que eso. Y mi salud. En el año que cerró, el 2008, nosotros recibimos 70.000 personas. Y de esas 70.000 personas, yo diría, para no quedarme atrás, 40.000 fueron niños. Y qué más satisfacción para mí que ver a los niños, que aún mis hermanas están vivas para ellos, que quieren saber lo que ellas comían, cómo vestían, qué hacían, qué jugaban. Yo digo, me resigno a haberlas perdido cuando veo esa pregunta. Vino la revolución, eso fue una etapa difícil, la intervención norteamericana de nuevo. Yo recuerdo una anécdota, que mi tío tenía 85, casi 87 años, y él lo que quería que mi esposo lo llevara a la capital del país, matar a un americano para que lo mataran a él, para darse ese gusto. Él tenía ese rencor toda la vida, que le habían quemado su casa, y él ese odio, el amo, decía él, el amo del mundo. Y yo a veces todavía digo, el amo, cuando veo esas cosas que pasan para allá, como cuando, ¿cómo se llama el presidente que salió ahora? Él fue a dar las gracias a los iraquíes. Eso casi fue una burla, y le hagan ese patazo. Porque cómo va de dónde ha matado tan gente ni que dice a despedir de ellos. Eso casi fue una locura. Bueno. Confesiones necesarias para curar el alma. Gladys y sus hijos paridos que la aman a pesar del tiempo robado por la política. Una madraza que ha albergado en su seno a tantos más. Giovanni me quiere muchísimo. Y con Flavio, yo sé que él me quiere y me lo dice por teléfono. Eduardo me quiso mucho. Tanto como yo no me lo esperaba. Amor mío, este es mi buenos días. De ti solo he aprendido a quererte. He aprendido a amar y a decir te quiero mucho, te quiero mucho. En la nevera te dejo un poco de amor. Te quiero. Un pequeño jugo de mi corazón. Un beso. No me despierte. Ya leí la palabra diaria. Eso fue lo último que me dejó. De todo lo que yo he pasado en la vida, de todo eso no, el hoy yo haber estado presa en el exilio, haciendo lo que sea, no se compara con lo que yo siento, la muerte de ese muchacho. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Nosotras, que somos las de entonces, nosotras, que somos las de ahora, nosotras, que somos las de siempre, nosotras y el ejemplo, nosotras y el mundo, nosotras en el tiempo, nosotras de este tiempo, nosotras de todos los tiempos, así en la guerra como en la paz, en el trabajo y en el compromiso, en el regocijo y en el deber cumplido, en el placer de haber vivido descubriendo las fórmulas de ser humanas, completas y libres, nosotras, mujeres extraordinarias. Y que la sociedad dominicana entienda que sin educación no hay desarrollo humano
y no hay tampoco desarrollo colectivo. Solidaridad, fraternidad, participación, respeto a los nuevos actores sociales, identidad con la otredad, identidad nacional, inclusión en la globalización, pero como en una casa grande donde uno tiene que exigir tener una habitación para uno mismo, ¿verdad? Es una propuesta un poco difícil, porque sería una propuesta para el machismo. O sea que yo creo que el aumento de población en muchos países, y en el nuestro, hace que no se pueda cumplir la meta de eliminar la pobreza, que no es fácil tirar esta propuesta, porque cuando en una escuela hay 10 niñas que salen embarazadas antes de tiempo, es un problema para ella, para el hijo y para la familia. Yo creo que el amor mueve al mundo. No solamente el amor entre el hombre y la mujer, sino el amor entre padres e hijos, el amor entre los amigos, el amor hacia el ser humano, el amor a todos y la compasión a todos. Yo creo que si todo el mundo actuara de esa manera, con la compasión y con la misericordia y con el interés por el otro, el mundo sería diferente. El Señor nos dejó 10 mandamientos, entre los cuales, para mí, el principal, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje que tenemos que tener, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que nunca haya diferencias, para que nunca recelos, ni odios, no, siempre amándose. Yo siempre he dicho algo, a mí nadie me debe nada, porque lo que yo hice, mi participación y lo que yo he aportado lo he hecho por convicción. Mi propuesta sería diálogo, pero diálogo sincero, diálogo abierto, no diálogo simulado, porque hay diálogos que se mantienen en la superficie y por debajo, como si fuera un río subterráneo, hay otra intención, o sea, no de forma, sino de fondo. Yo creo que en nuestro país va a haber una mayor participación de las mujeres en materia política. Una de las cosas que hemos logrado las mujeres dominicanas es esa conciencia de poder que hemos adquirido. Yo no pienso que hay que descansar nunca. Siempre uno tiene que ser un ejemplo de seguimiento a la juventud. Yo pienso que el futuro va a ser bueno.
Es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.